Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la música sacra o música sagrada. Vamos a integrar un poco la reflexión a partir de Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la constitución sobre la sagrada liturgia, y vamos a hacer en torno a ella una reflexión sobre esta temática. La música sacra, de latín sacer, sacra, sacrum, santo, augusto, corresponde a la forma de expresión musical nacida en Europa en el siglo V después de Cristo, desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época. Más que un género musical, es una forma de oración y evangelización, es una forma de diálogo con Dios. Dios se comunica con el hombre por medio de la palabra escrita, en este caso la Sagrada Escritura, los salmos y los textos de los evangelios que hablan sobre los misterios de Cristo. Asimismo, con este canto se evangeliza, es decir, se comunica a Dios. Estamos ante un canto que es inspirado por Dios. Este se realiza a través de sonidos, primeramente monódicos y fuerte presencia vocal, en el que se relata un pasaje bíblico, concretamente los salmos y los evangelios, donde se habla de los misterios de Cristo, el nacimiento, la Pascua, que es muerte y resurrección del Señor. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro, porque es música inspirada por Dios. Veamos un poco ahora a partir de el documento de la Constitución Litúrgica Sacrosanctum Concilium, la dignidad de la música sagrada. Y con ello queremos responder a todas las críticas que han realizado en contra de la música sacra, sobre todo por parte de gente que desconoce, que no tiene una preparación suficiente para conocer el valor, para darse cuenta del valor que tiene la música sacra. En el número 112 de Sacrosanctum Concilium se habla precisamente sobre la tradición musical de la Iglesia Universal, que constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una gran o una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres, los romanos pontífices, los papas, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Por tanto, el Sacrosancto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplinas eclesiásticas y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es gloria de Dios y la santificación de los fieles, establece lo siguiente. Pero antes de ello, antes de decir lo que establece, es importante hacer una aclaración. La música sacra representa la herencia cultural, espiritual, musical, artística de la Iglesia, que ha sido inspirada por Dios para que el hombre se pueda encontrar con Él y para que Dios pueda pueda llegar al corazón humano, a la mente, y de esta manera el hombre comunique esta experiencia de Dios a los demás por medio del canto. Por eso es algo que es un don maravilloso que no podemos perder como iglesia, porque hablamos de 2000 años de cristianismo, hablamos de 2000 años de Iglesia Católica, fundada
por Jesucristo. Por lo tanto, ir en contra de estos aspectos musicales, litúrgicos, es desconocer la herencia, la riqueza artística, cultural y espiritual que se encuentra en la Iglesia Católica. Por eso invito a las personas que tienen poco conocimiento a formarse y a leer este documento, esta reforma litúrgica Sacrosanctum Concilium que está en los documentos conciliares a partir precisamente de aquella reunión del Papa con los obispos en 1965, incluso antes, cuando fue convocada por el Papa San Juan XXIII, desde 1962 se anunció y se encuentra en internet. O sea, la pueden leer este documento para que conozcan la reforma litúrgica. Estamos entonces en esta iglesia conciliar. Ahora bien, el documento nos habla de la primacía de la liturgia solemne. En el número 113, el documento Sacrosanctum Concilium establece que la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto y en ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa activamente. En cuanto a la lengua que debe usarse, cúmplase lo dispuesto en el artículo 36 en cuanto a la misa, el artículo 54 en cuanto a los sacramentos, el artículo 63 en cuanto al oficio divino, el artículo 101. Y sabemos que el canto puede emplearse en las celebraciones eucarísticas, aun cuando no sean celebradas en latín. Puede usarse el canto, la música sacra, aún en las misas que son celebradas en la lengua vernácula de cada país. Ahora bien, respecto a la participación activa de los fieles, el número 114, consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra, foméntese diligentemente las escuelas de cantos o de los cantores, Scholae Cantorum, las escuelas de los cantores o de los cantos, sobre todo en las iglesias catedrales, para que tenga esta solemnidad las celebraciones litúrgicas. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde a tenor de los artículos 28 y 30. Entonces, el canto, San Agustín lo precisa, quien canta ora dos veces, y el canto es oración. El canto es un motivo de encuentro, es una forma de encuentro del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Evidentemente, el canto no es el centro de una celebración litúrgica, evidentemente que no, pero el canto ayuda a que este encuentro se realice de una forma profunda en la cual el ser humano pueda comprender que Dios está presente en los signos sacramentales. Por ejemplo, en las especies del pan y el vino que durante la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, son motivo de oración, de alabanza, para que el pueblo de Dios unidos a los cantos puedan alabar, bendecir a Dios. Ahora, respecto a la formación musical, el número 115 del documento Sacrosanctum Concilium dice: dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas. Para que se pueda impartir esta enseñanza, fórmense con esmero profesores encargados de la música sacra. Se recomienda además que, según las circunstancias, se erijan institutos superiores de música sacra. Dese también una genuina educación litúrgica a los compositores y cantores, en particular a los niños. Estamos ante un documento de 1965, es decir, un documento posterior a Concilio Vaticano II, o que es fruto de Concilio Vaticano II, porque varias personas hacían la crítica de que la música sacra es de Pío V, y lo cual es un error. La música sacra sí es antigua, pero se conserva como un tesoro muy preciado en la Iglesia Católica, y este documento precisamente nos lo muestra, nos lo expresa. Respecto al canto gregoriano y al canto
polifónico, dice el número 116 del documento Sacrosanctum Concilium. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. Repito, la Iglesia reconoce el canto gregoriano como propio de la liturgia romana. Número 116. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Ahí está. Esto es conciliar. Esto es de un concilio ecuménico, es decir, un concilio universal, donde se deben aplicar estas normas y se deben considerar. Los demás, y reitero, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos. Entonces también se pueden integrar los demás géneros de música. Pero el concilio, en Sacrosanctum Concilium, indica que hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas al canto gregoriano como propio de la liturgia romana. Y por lo tanto, dice, los demás géneros de música sacra y en particular la polifonía de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Entonces, esto quiere decir que el canto tiene que partir de la palabra misma, de la Biblia. Entonces, esa debe de ser la fuente de inspiración de los compositores y de las letras de los cantos. Ahora bien, en el número 117 se habla de la edición de libros de canto gregoriano. Complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano. Más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Respecto al canto religioso popular, dice el número 118, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Continuamos. Estima de la tradición musical propia. Y dice el número 119, como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40. Por esta razón, en la formación musical de los misioneros, procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. Entonces, Sacrosanctum Concilium no solamente pide que se dé prioridad al canto gregoriano, sino que además se integren, según las costumbres y las tradiciones de los pueblos, su música tradicional. Entonces, esto es importante. Si en ese pueblo, es un pueblo, por ejemplo, con connotaciones indígenas, que tiene sus propios cantos, que incluso los entona en su propia lengua, se puede hacer. Ahora, respecto al órgano de tubos y otros instrumentos, dice el número 120, téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos 22, parágrafo 2, 37, número 37 y 40, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Entonces esto es importante. Vaticano II no cierra, no es algo cerrado. Y respecto al canto, vean ustedes cómo Vaticano II en este documento, esta reforma litúrgica Sacrosanctum Concilium, o sea, sobre el Sagrado Concilio, integra
las costumbres de los pueblos, de las culturas diversas. Bueno, esto es algo importante que se debe considerar para que se tenga el conocimiento completo de la reforma litúrgica. Ahora bien, entonces se trata precisamente de la edificación de los fieles. Es lo que se sigue. Esto es importante. Siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. No es cualquier canto, por lo tanto, no son cantos mundanos, cantos que tengan letra, que no tengan que ver con la liturgia de la palabra, es decir, con las lecturas, o cantos que sean ofensivos, etcétera. Entonces tienen que ser cantos elegidos de la cultura de aquellos pueblos. Respecto a las cualidades y misión de los compositores, dice el número 121, los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores, por ejemplo, las mayores escuelas de cantores, no solamente por ellos, sino que también estén al alcance de los coros más modestos, sencillos, y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Entonces aquí está el punto que hace un momento refería. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, lo que propone la doctrina, el bautismo, la confesión, es decir, todo lo que propone el credo que nosotros rezamos, emitimos, proclamamos en la misa dominical. Esa debe de ser, eso es uno de los puntos de inspiración para la composición de la letra de los cantos. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura, los salmos, textos del Evangelio o del Antiguo, del Nuevo Testamento y de las fuentes litúrgicas. Por ejemplo, Sacrosanctum Concilium, que habla del pueblo sacerdotal, los pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, que incluso tiene un fundamento bíblico. Ahora bien, la música, y yo creo que hasta aquí hemos seguido un poco a Sacrosanctum Concilium, hasta aquí. Ahora vamos a hacer un poco de reflexión a partir de los números que hemos mencionado de Sacrosanctum Concilium. Ahora vamos a hacer un poco de reflexión. La música sagrada es aquella que, creada para la celebración del culto divino, posee cualidades de santidad, conducen, invitan, motivan a las personas que participan en las celebraciones a la santidad, porque las orientan a Dios, porque el canto es oración, porque el canto nos hace, por lo tanto, encontrarnos con Dios, nos hace tener experiencia de Dios y de perfección de formas, es decir, nos invita a la conversión. Alguien que se encuentra con Dios no puede permanecer igual. Es llamado a amar, a perdonar, a seguir a Cristo, a imitarlo. Y Cristo siempre amó, Cristo siempre hizo el bien. Nosotros somos llamados a ello. Por eso hay de aquel que critica el canto gregoriano y la música sacra, porque no sabe el contenido y el fundamento de su propuesta. Por eso hay que tener cuidado y conocimiento antes de hacer una crítica, porque esa crítica, cuando la escuchan personas con escasa formación, la mal orienta, y esos no son buenos predicadores, y por lo tanto yo les recomiendo que no los escuchen más, que se aparten de ellos y que los inviten a prepararse, a que se preparen bien. Luego, la música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Entonces, esto es lo importante, porque cuando hablamos de mayor solemnidad, es decir, acrecentamos los signos con los cuales nos ayudan a comprender que Dios nos está hablando, que Dios está presente. La música sagrada tiene el mismo fin que la liturgia, es decir, la gloria de Dios y la santificación de los fieles, dar gloria a Dios. Esa es la liturgia. La liturgia ha sido creada para dar gloria a Dios. Por medio de ella damos gloria a Dios.
Señor, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, te bendecimos, te adoramos. Eso quiere decir dar gloria a Dios. Y la santificación de los hombres es que nosotros nos sentimos amados por la presencia de Dios en su palabra y en el pan eucarístico, por ejemplo, en la misa. Entonces Dios se aproxima a nosotros también en su pueblo sacerdotal, es decir, en los bautizados. Dios nos santifica porque se aproxima con su palabra, porque se aproxima con el pan eucarístico, porque se aproxima en todos los demás signos, el agua que, que se derrama en la cabeza de los niños que son bautizados y que nos recuerdan su presencia. Entonces somos santificados, es la santificación de los hombres. Este es el fin de la liturgia y este es el mismo fin de la música sagrada. Dar gloria a Dios con el canto y que quedemos santificados por Dios, somos santificados por Dios, porque ya dijimos que el canto es oración y en la oración estamos unidos a Dios. La música sagrada aumenta el decoro y el esplendor de las solemnidades litúrgicas definitivamente. La ensalza la presencia majestuosa de Dios. La música sacra, dirá el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es un medio privilegiado para facilitar una participación activa de los fieles en la acción sagrada. Vean qué bello esto. La música sacra, dirá el Papa Juan Pablo II, es un medio privilegiado para facilitar una participación activa de los fieles en la acción sagrada. La música no debe dominar la liturgia, esto es importante, sino servirla. No es al revés. Si la música está al servicio de la liturgia y no viceversa. En este sentido, antes de San Pío X se celebraban muchas misas con orquesta, algunas muy célebres que se convertían a menudo en un gran concierto durante el cual tenía lugar la Eucaristía. Pero lo central es la Eucaristía, porque ahí está Jesús presente. Yo soy el pan de vida, y el que come de este pan no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. Ya se desvirtuaba la finalidad profunda de la música litúrgica, la gloria de Dios. Amenazaba la irrupción del virtuosismo, es decir, el hombre virtuoso era lo central y no es así. La centralidad es Dios. Dios es lo central. La vanidad de la propia habilidad, que ya no está al servicio del todo, sino que quiere ponerse en primer plano. Todo esto hizo que en el siglo XIX, el siglo de una subjetividad que quiere emanciparse, liberarse, separarse, se llegara en muchos casos a que lo sacro quedase atrapado en lo operístico. Y entonces ya no era la celebración de un sacramento, de una liturgia, sino era un concierto. Iban la gente a ver a los coros, y por lo tanto ese fue un error que se tenía que corregir y se corrigió. Y es lo que nos recuerda Sacrosanctum Concilium en los números anteriores que hemos visto, reflexionado y analizado. Recordando de nuevo aquellos peligros que en su día obligaron a intervenir al Concilio de Trento en 1545 a 1560, que estableció la norma según la cual en la música litúrgica era prioritario el predominio de la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, limitando así el uso de los instrumentos. Entonces hay excesos, siempre existe la tentación del exceso. Los géneros de música sagrada que se permiten en la iglesia, ¿cuáles son? San Pío X ofreció como modelo la música litúrgica el canto gregoriano, y ya lo hemos dicho, tiene preeminencia sobre los demás, pero no, tampoco se impone para su totalidad. Es decir, permite que se integren otros géneros musicales, sobre todo según las costumbres de cada región, pero sobre todo que se dé esta riqueza que parta de la inspiración de Dios, que parta de la liturgia, que parta de la palabra, particularmente de la palabra de Dios. Porque hemos dicho que ofreció, pues, el Papa San Pío X como modelo la música litúrgica, el canto gregoriano, porque servía a la liturgia sin dominarla. Tras el Concilio Vaticano II, con la introducción de la lengua del pueblo en la celebración, la música cambió y se buscaron otras melodías diferentes al gregoriano. Sin embargo,
No se abandonó, ni se excluyó, ni se avergonzó la iglesia de él, del canto gregoriano. El principio de que el canto debe servir a la liturgia continua, vigente. Esto es algo importante. Hoy, ¿qué música sagrada permite la iglesia? Se permiten el canto gregoriano, no pasa de moda, no pasa de moda. Por eso desmiento a aquel predicador que decía abiertamente que está pasado de moda. Eso es un error. No está pasado de moda. La polifonía también se permite. La sagrada antigua y moderna, la música, la polifonía sagrada, antigua y moderna, la música sagrada para órgano y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso. Entonces, estos son los, digamos, la música que se permite en las celebraciones litúrgicas, ¿sí? Es la música sagrada que permite la iglesia. También el Concilio Vaticano permitió la música autóctona, otra cosa importante, de los pueblos cristianos, como ya lo hemos mencionado, pero adornada de las debidas cualidades, es decir, que la iglesia aprueba y admite todas las formas musicales de arte auténtico, así vocal como instrumental, pero de nuevo debemos recordar el principio: la música debe servir a la liturgia, no dominarla. Entre todos estos géneros musicales, la iglesia da la preferencia al canto gregoriano, lo reiteramos, que lo dice Sacrosanctum Concilium, como ya lo hemos expuesto, que es el propio de la liturgia romana y al que San Pío X califica de supremo modelo de toda música sagrada, el único que heredó de los antiguos padres y que custodió celosamente durante el curso de los siglos en sus códices litúrgicos, y que Concilio Vaticano II lo retoma, lo integra y lo hace valer. Esto es importante, lo conserva, ¿sí? Instrumentos que son admitidos, nos contesta el Concilio Vaticano II: en el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, el obispo diocesano o la comisión de liturgia, la comisión diocesana de liturgia, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Esto es importante. Los principios que ofrece el Papa para la música dentro de las celebraciones litúrgicas católicas: ante todo es necesario subrayar que la música destinada a los ritos sagrados debe tener como punto de referencia la santidad, que ya hemos dicho. No es el entretenimiento, no es que tenga buen ritmo, no, es que conduzca al hombre a Dios y que permita tener al hombre el encuentro con Dios, que Dios lo busca, sale a su encuentro. Esto es importante. No puede haber música destinada a las celebraciones de los ritos sagrados que no sea primero verdadero arte, fundamental, lo que también ha dicho el Concilio Vaticano II, de hecho, en Sacrosanctum Concilium. Sin embargo, esta cualidad no es suficiente, advierte el Santo Padre. La música litúrgica debe, en efecto, responder a sus requisitos específicos: la plena adhesión a los textos que presenta, la consonancia con el tiempo y el momento litúrgico a la que está destinada, la adecuada correspondencia con los ritos y gestos que propone. Es decir, el canto, por ejemplo, el canto de entrada, que sea un canto que tenga que ver con la liturgia de la palabra, que tenga relación y que además tenga relación con o que respete el tiempo litúrgico. Si estamos en Adviento, pues que sea un canto de entrada del tiempo de Adviento, ¿sí? No que venga, por ejemplo, a cantar un canto por ejemplo, de Pascua, donde habla de resurrección, porque no estamos en el tiempo litúrgico de resurrección. Entonces tenemos que integrar en la preparación de los cantos para cualquier celebración litúrgica, sea la misa, sea un bautismo, etcétera, el tiempo litúrgico, además del sacramento mismo. Si es un bautismo, pues entona un canto propio de ese sacramento, y también integra para este canto la liturgia de la palabra, es decir, las lecturas que se van a proclamar, que se van a leer. Esto es importante. El sagrado ámbito de la celebración litúrgica no debe convertirse jamás en laboratorio de experimentos o de prácticas de composición,
y ejecución introducidas sin una atenta revisión, dice además el Papa. El canto gregoriano, dijo luego San Juan Pablo II, ocupa un lugar particular, pues sigue siendo aún hoy el elemento de unidad en la liturgia. ¿Por qué de unidad? Pues porque cuando, por ejemplo, en el Vaticano se celebra una misa donde viene una gran cantidad de personas de diversas lenguas, nacionalidades, culturas, idiomas, etcétera, entonces generalmente el Papa va a celebrar la misa en latín y los cantos también se entonan en latín, recordando lo que ya hemos dicho, por qué el latín sigue ocupando un lugar importante en la iglesia. Les recomiendo que vean ese video donde hablo de latín. El latín, ya dijimos que el latín es fuente de 5 idiomas contemporáneos y ahí destaco los elementos. En general, señala el Papa, el aspecto musical de las celebraciones litúrgicas no puede ser dejado a la improvisación ni al arbitrio de los individuos. Cada quien cante lo que quiera, como pueda, lo que le guste más, lo que se escuche más bonito, donde nos luzcamos más. No se trata de lucir, ya dijimos. El canto está al servicio de la liturgia y no viceversa, sino que debe ser confiado a una bien concertada dirección en respeto a las normas y competencias como fruto significativo de una adecuada formación litúrgica. Es importante que los coros se formen litúrgicamente, que conozcan los diferentes momentos de la liturgia, los momentos, por ejemplo, de la estructura de la celebración eucarística, del bautismo, de la estructura del ritual del bautismo, etcétera, que conozcan los tiempos litúrgicos, los colores, etcétera. Por ello, en el campo litúrgico, el Papa señala la urgencia de promover una sólida formación tanto de los pastores como de los fieles laicos. Entonces hablamos de una actualización continua en materia litúrgica, teológica, pastoral, catequética, tanto para presbíteros como para laicos y para las comisiones diocesanas de liturgia o las comisiones de liturgia de nivel diocesano y también para los equipos para los equipos animadores de liturgia en las parroquias. Esto es importante para que formen a sus laicos, a coros, lectores, etcétera. El Papa Benedicto XVI enumera otros criterios sobre la música sagrada que son importantes destacar. La letra de la música litúrgica tiene que estar basada en la Sagrada Escritura, que ya y esto el Papa lo hace apoyado en Sacrosanctum Concilium, el documento conciliar del Segundo Concilio Vaticano. La liturgia cristiana, también dice el Papa, no está abierta a cualquier tipo de música, atentos, ¿sí? Tiene que ser una música sagrada, una música que invite a la conversión, al encuentro con Dios, una música que lleve a la santidad. Y un tercer elemento que el Papa Benedicto enumera es: nuestro canto litúrgico es participación del canto y la oración de la gran liturgia que abarca toda la creación. Tiene que cantar no solamente el coro, el coro tiene que invitar a la asamblea reunida al canto, porque recordemos que no es lucimiento del coro ni de una persona, por más bien que canten. Recordemos que no se trata de virtuosismo, lo que ya hemos dicho a lo largo de los errores que han ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, el canto está orientado al servicio de la liturgia. Y termina el Papa diciendo: así venceremos o así vencemos el subjetivismo y el individualismo que llevaría al virtuosismo y a la vanidad, lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La música sacra, entonces, por decir algo histórico, y con esto vamos a ir ya aterrizando con un poco de historia, por ejemplo, en la Edad Media, que abarca del siglo V o IV hasta el siglo XIV, como mencionamos, la historia de la música sacra occidental prácticamente comienza en la Edad Media, y la Edad Media comienza en el siglo IV con San Agustín, cuando la Iglesia Católica incorpora el canto para recitar los textos sagrados en latín durante las ceremonias. De hecho, gracias a esto se crea el primer sistema de notación musical para encontrar una manera de estandarizar y dejar por escrito dichos cantos para poder ser ejecutados. A este tipo de música que le llamamos canto gregoriano o canto llano, en ese entonces a las notas musicales les llamaban neumas y se utilizaba un tetragrama,
en vez del pentagrama que conocemos hoy en día. En aquel tiempo, pues, el tetragrama es ese esquema de 4 líneas en vez de 5 que tenemos actualmente. Además de la escritura musical, la música sacra motivó el estudio en profundidad de la música para realizar obras más completas en nombre de la iglesia, pero sobre todo en nombre de Dios, porque el canto se dirige a Dios, es su artífice, es su propósito, es buscar a Dios, y además Dios se aproxima por medio del canto al hombre, llegando a tener fuertes lazos académicos con las universidades y resultando la exploración de técnicas como la polifonía, varias líneas melódicas o voces que suenan simultáneamente, que es un canto bellísimo, y el contrapunto, el análisis de la relación de las notas entre sí. Gracias, por lo tanto, a la notación, su estandarización y los estudios de la polifonía y el contrapunto, eventualmente surgieron formas musicales directamente relacionadas con la religión, con la fe, con el encuentro con Dios, tales como, por ejemplo, la principal oración que tiene un cristiano católico es la celebración eucarística, es la oración por excelencia, la misa. También el Magnificat, que es la oración que la Virgen María dirige a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y luego el Requiem, por ejemplo, que es una melodía, es un canto de los fieles difuntos, para pedir la paz, el reposo de aquella alma que reposa en la paz de Cristo, el salmo o el villancico, entre otros. Y son notas grandiosas, obras grandiosas fueron creadas en el nombre de la fe, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios en la iglesia, de la iglesia católica, por compositores ahora icónicos como el Magnificat de Johann Sebastian Bach, el Mesías de Georg Friedrich Händel, el Requiem de Amadeus Mozart, la Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven o el Te Deum de Héctor Berlioz, entre otras. Desde su aparición hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como la música, ya he dicho, la misa completa, por ejemplo, la misa de Ángelis, donde está el canto para cada una de las partes de la celebración eucarística, el canto de entrada, el Kyrie eleison, el Gloria, etc. El Gloria, Gloria in excelsis Deo, por ejemplo, el Requiem, el Te Deum que ya he mencionado, el Stabat Mater, el oratorio, la cantata, el motete, el salmo o el villancico, entre otras. Son obras célebres de música sacra. Y ya dijimos el Magnificat de Bach de 1733, el Mesías de Händel, lo repito solamente, por el año 1741, el Stabat Mater de Pergolesi de 1731, el Requiem de Mozart de 1791, la Misa Solemnis de Beethoven de 1823, el Te Deum de Berlioz de 1849, entre otras, podríamos mencionar muchas más. Mis hermanos, con esta breve exposición, concluimos este tema de la música sacra, su valor, música sacra o la música sagrada que hemos iniciado a partir de la Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium, que es la reforma litúrgica en la Iglesia en 1965. Entonces es lo más actual que tenemos en cuanto a reforma de la Sagrada Liturgia. Y evidentemente ha habido otras reformas que también menciono en algunos videos en este canal de YouTube. Agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere pax et bonum.